Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Haremos un resumen del capítulo 1 de la carta de Santiago. Empezaremos con el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Habíamos dicho que si respetamos el texto en griego debiéramos decir Jacobo y no Santiago. También dijimos que Santiago dirige la carta a las 12 tribus que están en la dispersión. Entiendo que al referirse a las 12 tribus se refiere al número completo del pueblo de Dios, donde mediante Efraín la plenitud de los gentiles ingresa al pueblo del Señor. Por tal motivo, al decir que la carta va dirigida a las 12 tribus, entiendo que se refiere a las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios en su totalidad, lo cual nos incluye. Leamos del versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago en estos versículos nos anima a tener gozo cuando nos encontremos en tiempos de prueba, lo cual desde ya nos hace ver que el cristiano puede ser sometido a prueba, o mejor dicho, nuestra fe es sometida a prueba. Pero también agrega que nuestra fe, al ser probada, produce paciencia. Pero esa paciencia tiene que desarrollarse para así poder ser perfectos y cabales sin que nada nos falte. Leamos del versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por lo que podemos ver, ahora en el versículo 5, se nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero aquí es donde uno se preguntaría, ¿por qué en los versículos anteriores se nos habla de que la fe nuestra, cuando es probada, produce paciencia y eso a su vez nos hace perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna? Pero luego sigue diciendo que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entiendo que la carta de Santiago sigue un hilo conector, una argumentación que fluye, hablando de un tema que continúa y no son versículos aislados. Por ende, aquí se nos dice que si alguno no tiene sabiduría, es decir, la sabiduría para poder afrontar las pruebas con gozo, pidámosela a Dios. Esto es porque justamente lo que más necesitamos en tiempo de prueba es tener sabiduría que provenga de Dios. Por eso se nos anima a que pidamos sabiduría. Pero al hacerlo debemos hacerlo con fe, no dudando, no siendo un hombre de doble ánimo, un hombre que por un lado parece tener fe, pero por otro parece y actúa como un incrédulo, tanto en lo que profesa como en lo que vive. Esa persona no puede pretender esperar algo de parte del Señor. Leamos ahora del versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora bien, si podemos comprender que estos versículos siguen un hilo conductor y que no son versículos aislados, podemos ver que Santiago hace esta declaración y entendemos que el sentido en que lo hace es porque justamente si bien en el pueblo de Dios todos pueden pasar por pruebas de nuestra fe, también es cierto que hay hermanos que son pobres, que muchas veces pasan pruebas en su fe justamente por su condición de pobreza. Para ellos, Santiago, obviamente inspirado por el Señor, dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, como diciendo, hermanos, sé que muchos hermanos pobres pasan situaciones donde su fe es probada, pero sepan que ustedes deben sentirse gozosos porque Dios los ha elegido para ser parte de su pueblo. Y en relación a los ricos, Santiago declara que ellos deben gloriarse en su humillación, como diciendo, ustedes ricos, gloríense de que el Señor los ha elegido de entre los ricos, sabiendo que a los ricos su riqueza será destruida y perecerá. Dios a ustedes los ha elegido de entre ellos, por eso gócense en cómo Dios los ha humillado, haciéndoles ver que su riqueza nada es. Conclusión. Pobres, gócense, porque para con el Señor ustedes son ricos, más allá de los pocos bienes materiales que hoy tengan. Ricos, gócense en que Dios los humille, haciéndoles ver que sus riquezas nada son, y siéntanse contentos que el Señor los ha elegido, sabiendo que sus riquezas no impresionan al Señor. Leamos el versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí vemos desde el versículo 12 que el Señor puede permitir la tentación en el cristiano, pero aclara rotundamente que dicha tentación no proviene del Señor, sino de nuestra propia concupiscencia. Esto es un tema que si se entiende mal podría traer confusión. Para aclarar esto debemos diferenciar entre lo que es una prueba de nuestra fe, la cual debemos afrontar con gozo porque esto produce paciencia en nosotros, y por otro lado se hace mención a las tentaciones, las cuales no provienen de Dios, sino que vienen de nuestra propia concupiscencia, deseos carnales. La prueba de nuestra fe son circunstancias que ponen a prueba nuestra fe. En cambio, las tentaciones son una atracción o una invitación a pecar. Obviamente por eso es que Dios no nos seduce o invita a pecar. Por eso las tentaciones no vienen de Dios, sino que vienen de nuestro propio deseo carnal de querer pecar. La pregunta es, ¿cómo se produce el pecado? Lo vemos en este versículo. Primero, la tentación se produce cuando nuestro deseo desenfrenado
de pecar nos atrae y nos seduce. Es decir, lo que existe internamente en el hombre como deseo pecaminoso lo lleva a realizar algo a lo que se siente atraído y se siente seducido. Luego, su deseo carnal de pecado, su concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Pero notemos algo clave. Aquí se hace mención de que hay un punto en que la concupiscencia concibe, es decir, se genera una concepción, y luego de esa concepción es que da luz el pecado. Debiéramos preguntarnos entonces, ¿a qué se refiere con concebir? Concebir por propia definición se da cuando el óvulo se une al espermatozoide, generándose así una nueva vida. Entonces, tenemos que la concupiscencia concibe cuando la misma es unida a algo más que necesariamente debiera ser externo, y así es que da a luz el pecado. Preguntémonos, si la concupiscencia es algo interno, ¿con qué otro elemento debería fusionarse para dar a luz el pecado? Necesariamente con algo externo. En términos simples, cuando la concupiscencia se fusiona, se une, se vincula al objeto externo, que es el objeto de seducción pecaminosa, ahí es cuando se produce el pecado. Ahí se produce la concepción entre el deseo carnal de pecar y el objeto externo que seduce al pecado. Sigue diciendo la Escritura que ahí, después que se ha concebido, se da a luz al pecado. Y debemos saber que incluso esto puede suceder internamente en nuestra mente. O sea que no es necesario que el pecado se exteriorice para recién creer que estamos hablando de pecado, ya que también hay pecado de pensamientos, como hay pecados que se exteriorizan. Y luego que el pecado se ha consumado, es decir, se ha ejecutado, eso indefectiblemente trae muerte, separación de Dios. Ahora, leamos del versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Bien. ¿Qué logramos entender de estos versículos? Veamos que Santiago dice enfáticamente, no erréis, y agrega que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y termina diciendo que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, refiriéndose al Señor. ¿Por qué nos diría algo así si venía hablando de cómo se produce el pecado en la vida del hombre? Entiendo que lo hace para marcar un contraste, como diciendo, hermanos, sabemos que debemos soportar la tentación, y ahora sabemos también cómo opera la tentación y cómo se produce el pecado, pero debemos entender que el Señor es quien nos da todo don perfecto, y Él nos hizo nacer de nuevo para que seamos primicias de sus criaturas. No erremos en el camino, y no nos dejemos vencer por la tentación en una vida de pecado. Somos especiales para el Señor, no dejemos que el pecado venza en nuestras vidas. Leamos del versículo 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Analicemos. El versículo 19 nos insta a que seamos pronto para oír y tardo para hablar y enojarse. Y justamente lo vincula a que tenemos que desechar inmundicia y malicia y debemos recibir con mansedumbre la palabra, porque es la palabra la que puede salvar nuestras almas. Interpreto que el motivo que tiene Santiago para decir esto es que al venir exhortándonos a no dejarnos caer en tentación, quizá alguno pueda sentirse ofendido o atacado, pero es justamente lo contrario a lo que debiéramos hacer como cristianos. Es decir, debemos recibir la palabra con mansedumbre. Es decir, siendo mansos, porque justamente es la palabra la que puede salvar nuestras almas. Pero notemos el versículo 22. Allí agrega que no basta con recibir la palabra simplemente, sino que hay que ser hacedores de ella, no solo oidores, porque el que solo oye la palabra y nunca la pone en práctica, en realidad se engaña a sí mismo, ya que los que hacen la voluntad de Dios, estos son hijos de Dios, no los que oyen y nunca hacen. Para esto, el que constantemente se mira en el espejo de la ley de Dios, podrá constantemente examinarse si anda en camino recto para con Dios o si anda en un camino torcido y está desaprobado para con Dios. Justamente por eso, el espejo es la ley de Dios. Y es el espejo en el cual debemos mirarnos para ver cómo andamos. Y agrega Santiago que no solo se trata de oír y hacer, sino que también se trata de perseverar en la perfecta ley, la de la libertad. Leamos el versículo 26 y 27 para finalizar este capítulo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago aquí es contundente al decir que si alguno se cree religioso, como diciendo si alguno se cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su corazón, su creencia de pensar que está bien ante Dios en realidad no tiene sentido. Porque justamente si alguien quiere hacer la voluntad verdadera de Dios, la voluntad del Señor se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo vemos dicho por Santiago de la siguiente manera: visitar a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones, amar al prójimo, amando al necesitado, y guardarse sin mancha del mundo, lo que implica vivir en santidad, lo cual se logra obedeciendo a Dios, lo cual a su vez es una consecuencia de guardar sus mandamientos por amor de su nombre. Para lo que además debemos recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos.